Sufro de una condición llamada Charles Bonnet, o alucinaciones de liberación visual, si queremos ponernos técnicos. Es una afección mucho más común de lo que imaginas. Se estima que hasta la mitad de las personas con pérdida gradual de la visión experimentarán uno o más episodios a lo largo de su vida. Aún así, estoy dispuesto a apostar que la mayoría de ustedes nunca ha oído hablar de ella. La razón es simple. La mayoría de quienes la padecemos tenemos miedo de contarle a alguien lo que vemos. Sé que yo tuve miedo, pero me estoy adelantando. Mi nombre es Andrew y tengo 26 años. Hace 2 años desperté con una visión terriblemente borrosa. Cada borde y cada detalle estaban nublados, como si alguien hubiera untado vaselina sobre el lente de una cámara. Nunca mejoró. Tenía miedo, así que fui a consulta con el Dr. Harper tan rápido como pude, teniendo que tomar un taxi en lugar de subirme al coche que había conducido sin problemas desde que lo compré 3 años antes. El doctor realizó unas cuantas pruebas. Me hizo varias preguntas. ¿Has tenido más sed últimamente? ¿Con qué frecuencia orinas? ¿Cómo describirías tus niveles de cansancio? Luego me dio el diagnóstico que cambió mi vida para siempre. Diabetes, tipo 1. Me explicó que tendría que inyectarme insulina con cada comida, que comer los alimentos equivocados sin controlar mi nivel de azúcar podría hacerme caer en coma o algo peor. Después habló de mis ojos. Andrew, tu diabetes ha provocado una maculopatía. ¿Sabes lo que es? Negué con la cabeza, aturdido, todavía procesando el impacto del diagnóstico. El Dr. Harper continuó. Ocurre cuando la diabetes afecta los vasos sanguíneos en la parte posterior del ojo, obstruyéndolos y provocando que filtren líquido hacia la mácula, la parte central de la retina que te permite percibir el color y los detalles finos. Cuando esos vasos filtran hacia la mácula, pueden causar daños significativos. Con un nudo en la garganta pregunté: Está bien. Entonces, ¿cómo hacemos para arreglarlo? No podía ver bien el rostro de Harper cuando respondió, pero su tono fue suficiente para decirme lo que ya temía. Lo siento, Andrew, respondió con gravedad. Tal vez si lo hubiéramos detectado un poco antes, habríamos tenido algunas opciones de tratamiento, pero me temo que el daño es bastante extenso. Podemos tomar medidas para frenar el avance de la condición, pero, lamentablemente, es irreversible. Sentí como si mi mundo se derrumbara. Estaba en la cúspide de mi condición física. Era activo. Jugaba baloncesto y salía a andar en bicicleta varias veces por semana. Y ahora mi salud, mi cuerpo y mi vista me habían sido arrebatados. Los primeros 6 meses fueron duros. Terminé con mi novia, una chica dulce llamada Holly que intentó que funcionara. Sin embargo, no pudo soportarlo, pues yo me la pasaba enojado casi todo el tiempo. Perdí mi trabajo, porque si hay algo que un arquitecto necesita, son sus ojos. Incluso me distancié de muchos de mis amigos, poniendo excusas para no verlos, hasta que dejaron de llamar. La verdad era que sentía celos. Envidia de que ellos pudieran seguir viviendo mientras todo lo que yo esperaba de la vida se me era negado. Me volví un ermitaño, sin salir nunca de mi departamento, apenas molestándome en lavarme, afeitarme o vestirme cada día. Estaba
tan convencido de que mi vida había terminado, que dejé incluso de intentar vivirla. Fui un imbécil. Me tomó mucho tiempo darme cuenta de eso, pero al final fue la enfermera asignada a visitarme en casa quien me lo hizo ver. Una mujer alta, directa, experimentada, llamada Lois. «Eres un imbécil», me dijo. ¿Qué? Balbuceé, impactado por la expresión. «Tienes diabetes. ¿Sabes cuántas personas la tienen?», preguntó, y sin esperar respuesta continuó. «¿Crees que todas se encierran en sus departamentos y renuncian a sus vidas? Perder la vista es terrible y tienes mi simpatía, pero, Andrew, no es excusa para rendirte». «Pero tú no entiendes». Intenté defenderme. Sin embargo, ella aún no terminaba. «¿Pero yo no entiendo?», gruñó. «Uno de los hombres más valientes que conozco quedó paralizado del cuello para abajo cuando era apenas un niño y sigue sin rendirse. Tú puedes hacer muchísimo más con tu vida. Y hay personas que quieren ayudarte, pero ni siquiera te molestas en afeitarte esa maldita barba horrible. Deja de comportarte como un bebé llorón y haz algo con tu vida». Por supuesto, no ocurrió de la noche a la mañana, y discutí con ella. Estaba furioso por su brusca falta de tacto y le dije que se fuera. Le advertí que hablaría con sus superiores, pero se rió y dijo que no lo haría. «No lo harás porque eres un tipo inteligente y tienes demasiado orgullo para eso», argumentó. «Te veré la próxima semana». Esa noche me afeité, abrí las cortinas y di un verdadero vistazo a mi alrededor. Todo estaba borroso, pero cuando me esforcé en mirar, pude distinguir las cosas esparcidas por mi casa, el desastre en el que había dejado que se convirtiera. Cuando Lois regresó la semana siguiente, el lugar estaba ordenado. Yo estaba afeitado, vestido. Incluso había intentado peinarme. Ella no comentó nada al respecto. No mencionó la discusión de la semana anterior, pero me llevó a tomar un café. Me guió por la acera hasta la cafetería, hablándome, tranquilizándome. A pesar de que se encontraba a menos de una cuadra de mi departamento, el trayecto fue intimidante. No obstante, me sentí tan orgulloso cuando llegamos. Una vez ahí, hablamos. Creo que incluso me reí. Después, me acompañó de vuelta a casa y, cuando me ayudó a entrar, dijo: «Es un gusto conocerte al fin, Andrew». Ese día fue el comienzo de mi nueva vida. Me mudé a un nuevo departamento, en planta baja, y me uní a un grupo de otros jóvenes con discapacidades visuales. Hice amigos. Salía todos los días, aunque fuera solo para dar una caminata corta, pero me propuse ver todo lo que pudiera del mundo. Compraba lo que podía, pero los Sawyer, la pareja de ancianos que llevaba a la tienda del barrio, me traían las compras una vez por semana. Clark es un viejo gruñón, así que se niega a tratarme con condescendencia, y me ha dicho que me respeta por ser como soy, por mantener mi independencia, por no rendirme. Viniendo de alguien como él, es una de las cosas más dulces que me han dicho jamás. Todo iba tan bien, y entonces, hace un año, comenzó. Entré a la sala con una taza de café en la mano y vi un carruaje fúnebre victoriano estacionado sobre mi alfombra, con 2 caballos enormes y orgullosos, adornados con largas plumas negras en las bridas.
permanecían completamente inmóviles, mientras el cochero, un hombre pequeño y barbudo, vestido con ropa de época y un sombrero de copa, jugueteaba con las riendas y me observaba expectante. Extrañamente, estas visiones eran muchísimo más nítidas que las formas borrosas que solía ver. Casi mojo los pantalones. Solté la taza, derramando café hirviendo sobre mis pies descalzos, y salté hacia atrás con un grito de dolor y miedo. Cuando volví a fijar la vista en los caballos y el carruaje, ya no estaban. En ese momento me pregunté si me estaba volviendo loco. Al parecer, la mayoría de nosotros lo hace, lo cual es comprensible. ¿Cómo te sentirías si hubieras visto esa misma escena en tu casa? A menos que seas Jack el Destripador, imagino que muchos de ustedes no tienen un carruaje con caballos tirado por ahí. Yo, desde luego, no. Con el tiempo, tras muchas maldiciones murmuradas y mucho desvarío mental, logré convencerme de que no había visto lo que creía haber visto, de que no había sido más que una imaginación extremadamente vívida. Esto pareció funcionar y seguí con mi vida, aunque durante los días siguientes entré a esa misma habitación con un poco más de cautela. Al final lo olvidé. 2 semanas después vi una enorme esfera naranja que flotaba y giraba en mi baño. Casi vuelvo a mojar mis pantalones. Me quedé mirándola fijamente. Aquel globo extraño, girando y levitando, un poco más grande que una pelota de playa, suspendido en el aire sobre la bañera. Permanecí ahí, con la boca abierta, durante unos 10 segundos, hasta que por fin apreté los párpados con fuerza y susurré para mí mismo: «Eso no está ahí, eso no está ahí, eso no está ahí». 5 segundos después abrí los ojos de nuevo y ya no estaba. ¿Alguna vez has tenido motivos para dudar de tu propia cordura? Para preguntarte si aquello que percibes realmente está ahí o si tu mente te ha traicionado. Sinceramente, comparado con la pérdida de mi visión, la posibilidad de perder la razón era muchísimo más aterradora. Había luchado contra la adversidad y me enorgullecía del hecho de no ser solo un sobreviviente, sino alguien que vivía su propia vida. Sin embargo, ¿cómo podría hacerlo si me volvía loco? Casi no dormí esa noche y estuve muy nervioso el próximo par de días. Cualquier señal de movimiento o cualquier forma desconocida hacía que mi pulso se disparara, que dudara de si aquello realmente estaba ahí. Fue el momento más duro que había atravesado, incluso peor que cuando me diagnosticaron diabetes. Al menos cuando el Dr. Harper me habló de la diabetes, tuve un pronóstico definitivo. Recibí hechos de un profesional médico. Mi afección era física, tenía un nombre y, lo más importante, tenía un plan de tratamiento. Esto era otra cosa. Mi propia mente se había puesto en mi contra. Mis sentidos y mi percepción de la realidad se torcieron y ya no eran confiables. Solo cuando estás en esta situación te das cuenta de lo aterrador que es. Tus sentidos y la forma en que tu cerebro los interpreta son tu única defensa real contra el peligro. Percibes el peligro y lo evades, evitando que tu cuerpo resulte dañado. Pero, ¿qué ocurre cuando no puedes confiar en tu percepción para alejarte de peligros que sí son reales? Lois fue la primera en notar el problema, al darse cuenta de lo nervioso que estaba. Me preguntó qué me pasaba, si necesitaba hablar de algo, pero le dije que no, que estaba bien, solo que no había dormido bien. Esa última parte era cierta. Tan solo pensar en ser internado, pasar el resto de mis días sedado, convertido en un zombi con pijama azul dentro de una habitación blanca,
acompañado únicamente por los gritos que resonaban de otros internos, me aterraba más allá de toda medida. Pero, ¿cuál era la alternativa? ¿Vivir siendo un riesgo para mí mismo y los demás? Al final, decidí ignorarlo. Razoné que, si era capaz de funcionar alrededor de otras personas sin que supieran lo que estaba ocurriendo, eso sería suficiente. Pasó un mes entero antes del siguiente incidente, y de verdad llegué a pensar que quizá había dejado todo este desastre atrás. Con cada día que pasaba, mi confianza crecía. Así que aquella mañana de miércoles salí a la calle soleada, sintiéndome bastante despreocupado. Cada miércoles me daba el gusto de tomarme un latte en Joe's, la misma cafetería a la que había ido con Lois. Era una costumbre que me daba mucho placer, una que me había permitido forjar amistades tanto con otros clientes habituales como con el personal, incluido el propio Joe. Mientras avanzaba por la calle, con el bastón blanco en la mano, miraba a mi alrededor, absorbiendo los colores y las formas del mundo que me rodeaba. Disfrutaba la sensación del sol en el rostro y el sonido de los pájaros cantando. Era un buen día. Entonces los vi. Un grupo de peregrinos, 6 en total, todos vestidos con ropa de la época de los colonos, sentados con las piernas cruzadas sobre el asfalto. No me miraban, en cambio, parecían estar enfrascados en una discusión acalorada, aunque extrañamente silenciosa. Me quedé congelado, mirándolos. Seguían discutiendo, gesticulando furiosamente unos con otros. Sin embargo, no podía oír sus voces enfadadas, a pesar de que, a juzgar por su mal humor, debían de estar gritándose. Paralizado por el shock, el bastón blanco se me resbaló de los dedos entumecidos y cayó al suelo con un golpeteo seco sobre la acera. Me giré para irme, desesperado por huir de la imagen inquietante de los colonos en la calle. Pero estaba tan alterado, tan apurado, que pisé el bastón. Este rodó bajo mi pie y, antes de darme cuenta, perdí el equilibrio y caí de lleno contra el suelo duro. No logré amortiguar bien la caída. Me golpeé la mejilla con fuerza contra el pavimento y me raspé las palmas de las manos. Escuché el grito de una transeúnte, una mujer amable y preocupada que corrió hacia mí. Se arrodilló a mi lado, me ayudó a incorporarme y presionó un pañuelo contra mi mejilla palpitante, informándome de que estaba sangrando. Intenté decirle que estaba bien, que no había de qué preocuparse. Pero aquella buena samaritana insistió en llevarme en coche al consultorio del Dr. Harper para que revisaran mis heridas. Ahora, al pensarlo, estoy bastante seguro de que ella sabía que mi evidente angustia no tenía nada que ver con la caída. En ese momento me sentí avergonzado y molesto, pero ahora me doy cuenta de que le debo una enorme gratitud. Sin su intervención, no sé cuánto tiempo más habría durado esto antes de que me quebrara por completo y acabara en un manicomio tras colapsar por el puro estrés. Andrew, ¿por qué no me cuentas qué fue lo que pasó?, preguntó el Dr. Harper mientras limpiaba suavemente mi mejilla con desinfectante. Le expliqué que simplemente había perdido el equilibrio y que no había pasado nada grave, pero creo que vio a través de mis débiles excusas y percibió la agitación que había debajo. No me presionó ni me forzó a nada. Simplemente preguntó qué podría haber causado mi torpeza, y luego inquirió cómo me había sentido últimamente. Cuando terminé de balbucear la respuesta más evasiva y ambigua que pude pensar, colocó una mano suave y tranquilizadora sobre mi hombro. Andrew, me llamó gentilmente. ¿Por qué no me cuentas qué fue lo que pasó? Me eché a llorar. Le conté lo asustado que estaba, cómo había luchado tan duro por mi independencia y ahora sabía que me la iban a arrebatar.
Escuchó con paciencia y luego me preguntó por qué pensaba eso. Me detuve, respiré hondo y lo pensé. Ese era el punto de no retorno, pero en realidad, ¿qué otra opción tenía? Así que, con lágrimas corriendo por mis mejillas, se lo conté todo al Dr. Harper. Le hablé del carruaje con los caballos, de la esfera naranja y de los peregrinos. Le conté cómo había estado viviendo cada día con miedo, aterrorizado ante la idea de estar perdiendo la razón. El Dr. Harper pensó durante un momento y luego dijo: Andrew, no creo que estés perdiendo la cordura. La sensación de alivio en ese instante fue tan intensa que me sobrepasó, dejándome sin palabras. Dices que, aunque has visto estas cosas, nunca has oído ningún sonido proveniente de ellas. ¿Has detectado algún olor o experimentado alguna otra sensación física, como tocarlas? Negué con la cabeza, y él volvió a palmearme el hombro. Andrew, ¿has oído hablar del síndrome de Charles Bonnet? Me preguntó. ¿Charles Bonnet? ¿Qué? Repetí, confundido por aquel giro inesperado en la conversación. De acuerdo, déjame explicarte. Empezó el Dr. Harper con amabilidad. Charles Bonnet fue un naturalista suizo nacido en el siglo XVIII. Descubrió una curiosa condición en su abuelo anciano, quien estaba casi completamente ciego debido a cataratas. El anciano experimentaba con regularidad alucinaciones visuales, incluidas formas aleatorias e incluso personas y lugares. ¿Te suena familiar? Sí, respondí, aunque seguía confundido. ¿Estoy sufriendo demencia? No, Andrew, en absoluto. Me tranquilizó el Dr. Harper. ¿Sabes cómo funciona la percepción? En términos sencillos, tus ojos captan la luz a través del iris y la pupila. Esta se procesa en la retina y se traduce en señales eléctricas que el cerebro decodifica, organizándolas en una imagen reconocible. ¿Hasta aquí lo entiendes? Asentí, empezando por fin a entender. Cuando la retina se daña, como ocurre en casos de degeneración macular, esas señales se distorsionan y se mezclan. El cerebro sigue recibiéndolas, así que hace su trabajo y traduce esas señales alteradas en una imagen. Digamos que rellena los huecos. A veces los rellena con colores, patrones, criaturas y lugares que no están ahí. Y a eso se le llama síndrome de Charles Bonnet. Casi rompí a llorar del alivio. ¿Entonces no estoy loco?, exclamé. Para nada, contestó el doctor. Esta es una condición completamente física. Tu mente funciona a la perfección. Si padecieras algún tipo de enfermedad mental, tus delirios no se limitarían a un solo sentido. Los oirías, los olerías e incluso los sentirías. Esta condición está relacionada únicamente con tus ojos, no con tu cerebro. Al salir del consultorio del Dr. Harper, sentí como si me hubieran quitado un enorme peso de encima. Sí, mi visión seguía siendo un problema, pero ahora sabía que era solo un fallo en mis ojos, no en mi mente. Sabía que podía manejarlo. Estaba listo para enfrentar el mundo otra vez. Desde entonces, he visto muchísimas visiones extrañas. Vi una enorme cascada en el parque. Venía con una neblina difusa y mariposas revoloteando a su alrededor. Vi a un guerrero nativo americano, con un enorme penacho de plumas, sentado en un taburete frente a la barra de la cafetería.
Vi una estructura de andamios intrincada y completamente imposible cruzándose por toda la fachada de mi edificio. Demonios, el pasado 4 de julio incluso vi un enorme dragón verde surcando el cielo, retorciéndose y danzando en el aire sobre mi cabeza. Todo se veía absolutamente real. Sin embargo, ahora que sabía que no eran más que trucos de la vista, ya no me perturbaban. De hecho, llegué a disfrutarlos, a verlos como pequeños espectáculos únicos o auténticas obras de arte que existían únicamente para mi placer y el de nadie más. Llegué a darles la bienvenida. Y entonces, hace un mes, la vi a ella. Era de noche. Siempre es de noche cuando la veo. Y yo me estaba preparando para irme a la cama. Entré en la cocina para servirme un vaso de agua y solté un grito de alarma al ver la figura en la esquina. Era alta, por lejos la mujer más alta que había visto jamás, y aunque estaba encorvada, me ganaba por al menos unos 15 centímetros. Ya estaba acostumbrado a ver personajes con vestimentas anticuadas y extrañas, pero, de alguna manera, esto era distinto. No parecía un atuendo de época concreta, sino una mezcla absurda de prendas. Llevaba un saco de smoking negro, apretado y confeccionado para la silueta femenina, sobre una camisa de vestir vieja y sucia con volantes. Para completar el conjunto, llevaba un llamativo moño rojo. En las manos, que mantenía extendidas a ambos lados, como encogiéndose de hombros, o quizá tanteando si llovía, llevaba unos guantes blancos sucios. Sus dedos eran desproporcionadamente largos, casi arácnidos, y de vez en cuando se contraían, como si ansiara tocar y estrujar algo entre ellos. De la cintura para abajo llevaba unos shorts del mismo carmesí que su moño, sobre unas medias negras opacas. Sus piernas eran largas, esbeltas, atractivas a decir verdad. Las piernas de una bailarina. También llevaba tacones rojos, del mismo tono que los shorts y el moño. Pero estos brillaban y centellaban, evocando de inmediato las zapatillas de rubí de Judy Garland en El Mago de Oz. Por extraño que fuera aquel conjunto, no podía apartar la mirada de su rostro. Gran parte estaba oculta por un bombín ladeado con aire burlón, inclinado de tal forma que escondía sus ojos y su nariz. Pero bajo el ala del sombrero podía ver la palidez mortecina de su piel y una sonrisa que me recorrió la espalda con escalofríos. Esta era ancha, muchísimo, con demasiados dientes. Una sonrisa debería ser una expresión de calidez, algo acogedor y benévolo. No obstante, la expresión de aquella mujer tenía un aura de malicia. Se sentía como el júbilo retorcido que uno esperaría ver en una serpiente acorralando a una rata. Sin embargo, lo que más me sobresaltó fue que tenía un tercer brazo que brotaba de su espalda, arqueándose por encima de su cabeza como la cola de un escorpión. Era más largo de lo que debería ser cualquier brazo, y la mano solo tenía 3 dedos como una garra. Estaba apuntando directamente hacia mí y, cuando solté una maldición ahogada y me tropecé hacia un lado, pareció seguir mi movimiento. Me quedé mirándola durante unos segundos, intentando asimilar la situación. Ella simplemente permanecía ahí, en la esquina, devolviéndome la sonrisa. Finalmente comprendí que aquello no era más que otra de mis alucinaciones, y solté un suspiro audible de alivio. Uno de los trucos que he aprendido a lo largo de estos meses padeciendo el síndrome de Charles Bonnet es romper la línea de visión hacia el estímulo que está haciendo que mi cerebro interprete las imágenes como una alucinación.
Es como reiniciar una computadora defectuosa. Al refrescar el sistema, los errores desaparecen. Para ello, cierro los ojos y cuento hasta 5. Luego, cuando los abro, la alucinación se ha ido. Así que, mientras observaba aquella figura horrenda y deformada en mi cocina, sabía que para hacerla desaparecer, bastaba con cerrar los ojos. Si soy sincero, cuando llegué a 5 dudé un poco antes de abrirlos. Si los hubiera abierto y ella siguiera ahí, sonriéndome con esa mueca malvada, creo que me habría dado un infarto. Pero ya no estaba. Solté otro largo suspiro de alivio. Fui por mi vaso de agua y regresé a la cama. La mujer alta siguió acechando mis pensamientos durante los días posteriores. Era distinta a las otras visiones que había tenido. De algún modo, se sentía más real. Fue esa inquietud la que mi amigo Jason notó cuando nos encontramos para comer el viernes siguiente. Jason era uno de esos amigos a los que intenté alejar poco después de perder la vista, pero él nunca se rindió con nuestra amistad, manteniéndose en contacto semana tras semana. Los buenos amigos son difíciles de encontrar, pero los grandes amigos, los que estarán a tu lado toda la vida, son aún más raros. Jason, que Dios lo bendiga, es uno de esos. «Tienes que decirme qué te pasa, amigo», inquirió cuando nos sentamos en una pizzería. «¿A qué te refieres?», pregunté, intentando restarle importancia. «Estás distraído, como si estuvieras buscando algo todo el tiempo. ¿Te has comido qué? ¿Una rebanada? En lo que yo me comí 4. Así que lo repito, tienes que decirme qué pasa», alegó Jason, agitando una rebanada de pizza para enfatizarlo. «No es nada», respondí, sintiéndome un poco tonto. «Solo tuve una alucinación hace un par de noches que me dejó muy inquieto». «Pensé que ya estabas bien con eso», contestó, bajando la rebanada. «Sí, lo estaba. Quiero decir, lo estoy, pero esta fue diferente», respondí, resignándome a hablar del tema. Ella me asustó. ¿Ella?, preguntó Jason, claramente intrigado. «Cuéntame». Así que lo hice. Le describí a la mujer alta y cómo se me había aparecido. Le expliqué que, a diferencia de cualquiera de mis otras alucinaciones, ella se sentía más real, y que era la primera que presentaba una mutación tan extraña y perturbadora. Claro, en el pasado había visto versiones más pequeñas de personas, un fenómeno al que los profesionales médicos se refieren como liliputiense. Pero ese apéndice extra y el rostro imposiblemente distorsionado eran algo que hasta entonces no había experimentado. Creo que fue eso, combinado con su postura inquietante y expectante, lo que más me perturbó. «Entonces», empezó Jason cuando terminé, «¿dices que tenía unas piernas increíbles?» «Cállate, idiota», me reí, lanzándole la servilleta. «No, en serio, lo entiendo, hermano», respondió, devolviéndome la servilleta. «Si yo entrara a una habitación y hubiera una mutante gigante esperándome, también me cagaría de miedo. Pero ¿sabes qué te hizo verla? Es como el cochero y esa cascada que viste. Es una condición que sabes que tienes. Y es una condición que sabes manejar, ¿ok?» Lo sé», respondí. «Gracias, amigo. Tienes razón». Y sí, me sentí mejor. Le sonreí, di un gran mordisco a mi pizza y cambié de tema, preguntándole por su ex psicópata.
Una conversación en la que estaba más que contento de adentrarse. La siguiente vez que vi a la mujer alta, poco menos de una semana después, estaba cepillándome los dientes. Me encontraba frente al lavabo, cepillándome como de costumbre, cuando vi una figura en el espejo. Estaba en el pasillo oscuro, asomándose por la puerta detrás de mí. La misma sonrisa siniestra de antes estiraba su rostro estrecho en una mueca distorsionada, y el bombín sucio volvía a cubrirle los ojos. Cada una de sus 3 manos largas y arácnidas sujetaba el marco de la puerta. Grité, escupiendo espuma de pasta dental por todo el espejo, y el cepillo cayó dando un golpe seco dentro del lavabo. Me giré de golpe, con el corazón martillándome el pecho y respirando con dificultad. No estaba ahí. Por supuesto que no. El marco de la puerta estaba vacío. Avancé de puntillas, con cautela, intentando asomarme al pasillo sin meter realmente el cuello en su penumbra. Los segundos pasaban mientras me acercaba cada vez más. No veía nada, así que, finalmente, con un susurro de autoafirmación, salí del baño. El pasillo estaba vacío, al igual que el resto de mi departamento. Volví a sentirme inquieto. Era la primera vez que veía una alucinación en un reflejo, y ni siquiera estaba seguro de haberla visto realmente. Ahora, mientras escribo esto, sabiendo lo que vendría después, creo que pensé así para protegerme, para escudarme de la verdad. Fui un idiota. Pasaron 2 semanas completas sin incidentes. Claro, un día vi un destello de color, un rayo amarillo danzante que zigzagueaba por la calle frente a mi edificio. Pero eso era exactamente el tipo de cosas que ya esperaba de mi condición. Era emocionante, de otro mundo, pero no daba miedo. No como ella. En retrospectiva, esas 2 semanas fueron una bendición. Un recordatorio de cómo podía ser la vida, de la existencia que había construido desde mi diagnóstico. La vida era buena. La noche que cambió la forma en que veía a la mujer alta, ayer, había salido a tomar algo. Me reuní con los otros chicos con discapacidad visual para cenar y luego terminamos en un bar. No estaba borracho, pero entre todos bebimos muchas cervezas y cuando salí al aire fresco de la noche me sentía claramente enfiestado. Me tomó un rato llegar a casa, riendo y charlando con un par de los chicos del grupo mientras caminábamos juntos. Había sido una gran noche. Probablemente la última buena noche que tendré. Me despedí de los demás y, tanteando con la llave, entré a mi departamento. Avancé tambaleándome por el pasillo, cerrando la puerta un poco más fuerte de lo debido. Me quité la chaqueta, la colgué en el gancho junto a la puerta y encendí la luz. Ella me estaba esperando al fondo del pasillo. Las 3 manos alzadas, convertidas en garras, estirándose hacia mí. En su rostro pálido, la misma sonrisa desquiciada y maliciosa. Volví a soltar una grosería, más fuerte que nunca, y di un salto hacia atrás, retrocediendo ante esa figura imposiblemente alta y aterradora que me acechaba dentro de mi propia casa. La mujer alta no se movió. Solo se quedó ahí, mirándome y sonriendo. Yo le devolví la mirada, pero ni de broma le sonreí. «Jesucristo», murmuré entre dientes. ¿Sabes esa sensación de paranoia ligera después de unas cervezas? Ese miedo difuso sin forma que aparece tras beber alcohol.
Ahora imagina eso combinado con una mujer mutante gigante que aparece de repente en tu casa, sonriéndote. Basta decir que no era nada agradable. No necesito esto. Suspiré y cerré los ojos. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando abrí los ojos, su rostro estaba apenas 30 centímetros del mío, sonriendo más ampliamente que nunca. Había cruzado el pasillo hasta mí y ahora estaba tan cerca que sus largos brazos me rodeaban, uno a cada lado, con los dedos pulsando y arañando el aire frente a mi cara. Podía ver su pecho subir y bajar, como si se estuviera riendo en silencio de mis intentos por hacerla desaparecer, como si la idea de que pudiera librarme de ella le resultara divertida. Grité, un grito puro, visceral, de terror absoluto. Incluso caí de rodillas, cubriéndome la cabeza como si esperara un golpe inminente. Pero nunca llegó. Finalmente bajé las manos, jadeando, temblando. El pasillo estaba vacío. La mujer alta no estaba por ninguna parte. Estaba ahí de rodillas, respirando con dificultad durante unos segundos, y luego me levanté y corrí. Salí del departamento, del edificio, y llegué hasta la calle. Me quedé ahí de pie, temblando, aterrorizado más allá de toda lógica, sin tener la menor idea de qué hacer a continuación. Al final saqué el teléfono del bolsillo e hice una llamada. ¿Qué onda, Andy? Contestó Jason. Jason, necesito que vengas, dije entre sollozos. Jason no preguntó por qué, no se quejó, simplemente respondió: Voy para allá. Menos de 20 minutos después, su coche se detuvo frente al edificio y él corrió hacia los escalones donde yo estaba sentado y temblando. Me puso su chaqueta sobre los hombros y me preguntó qué había pasado, con la voz llena de preocupación. «Está ahí adentro», balbuceé. «La mujer alta volvió». Ok, dijo, ayudándome a ponerme de pie. «Vamos, entremos y revisemos». Ojalá pudiera decir que fui valiente al entrar, pero eso sería mentira. Me encogí detrás de Jason, con una mano apoyada en su hombro mientras recorríamos el departamento. Por supuesto, no encontramos nada. Digo, estamos hablando de una mujer mutante gigante en un departamento diminuto de una sola habitación. ¿Dónde demonios iba a esconderse? Finalmente, después de revisar cada cuarto 2 veces, tuve que admitir que se había ido. Lo siento mucho, hermano. Me disculpé, sintiéndome genuinamente estúpido. Me asusté y... Perdón, de verdad. «Hey, olvídalo», dijo Jason. «Ya estoy aquí, entonces, ¿dónde guardas el alcohol?» Media botella de tequila después, ambos estábamos bastante parlanchines. «Es que ella es, ya sabes, diferente», intenté explicar. Lo entiendo. Es como que viste algo malo y te sentiste mal, y eso está mal. No lo entendía. No, es diferente, ¿sabes? Nunca antes había tenido una alucinación recurrente, y nunca habían sido tan aterradoras. Ella no es como las demás. «Amigo», dijo Jason, dando otro sorbo al alcohol. «¿Tienes eso de... ¿cómo se llama? ¿El síndrome de Charlie y Bonnie? Y sabes que eso hace que veas cosas, así que...»
Agitó las manos en el aire como un mago que acaba de hacer un truco. Ya lo sé, respondí. No, escucha, Andy, exclamó. sabes que eso te hace ver cosas. Es solo cosa de tus ojos, ¿sí? No oíste nada, no sentiste nada. Así funciona eso. Son tus ojos. Y sé que da miedo, viejo, pero has pasado por el cielo y el infierno en tu vida. Eres fuerte, uno de los tipos más duros y valientes que conozco. Y puedes con una perra alucinación espeluznante. Me reí, no pude evitarlo. Aunque es una perra alucinación muy espeluznante, hermano. Él también se rió, y ambos dimos un trago. ¿Sabes? Eso podría ayudar, comentó, pensativo. ¿Beber? No, bueno, sí, eso también. Me refiero a desmitificarla. Ya sabes, deberías ponerle un nombre, algo tonto, para que no dé miedo. Tengo que decir que aunque me gusta perra alucinación espeluznante, es un nombre un poco largo. Me reí. Sí, la entiendo, respondió. De pronto, algo de lo que había contado antes volvió a mi mente. ¿Qué tal Helen?, sugerí. Helen Highwater. ¿El nombre de mi ex? ¡Genial!, exclamó, alzando su vaso. Por Helen, amigo mío. Por Helen. Sonreí y me terminé el trago. Jason pasó la noche en mi sofá, principalmente porque había bebido demasiado como para siquiera pensar en ponerse al volante. Pero, siendo honesto, creo que la verdadera razón por la que bebió tanto fue para tener una excusa para quedarse y vigilarme. Me alegro de que lo hiciera. Saber que estaba ahí me hizo sentir más seguro y pude dormir un poco. Me daba tranquilidad pensar que, si la extraña visión que acababa de bautizar como Helen volvía a aparecer, podría recurrir a él. A la mañana siguiente, los dos necesitábamos apoyo. Siento como si un caballo me hubiera pateado la cabeza, gruñó cuando entré a la sala. Sí, respondí, sintiendo cómo pulsaba mi cabeza. ¿Vamos a Joe's? Vamos, asintió con firmeza y se puso de pie tambaleándose. Mientras bebíamos café negro bien cargado y comíamos muffins, no hablamos mucho. Finalmente, Jason rompió el silencio. Entonces, ¿ya te sientes tranquilo?, preguntó, con la boca aún llena de muffin. Asentí. Sí, creo que sí. ¿Ya no estás tan asustado por ya sabes quién? ¿Helen?, respondí con una sonrisa. No, la verdad creo que no. Creo que puedo con una perra imaginaria. Bien, rió, dándome una fuerte palmada en la espalda. Excelente, viejo. Yo sé que puedes. Ahora, mientras estoy aquí sentado, acurrucado en mi baño, demasiado asustado como para salir, sé que ambos estábamos equivocados. En todo. ¿Recuerdas que antes dije que la idea de ser internado, que el simple pensamiento de perder mi contacto con la realidad, era lo más aterrador que podía imaginar? Ahora lo aceptaría con gusto, porque la alternativa es mucho peor. Después del desayuno me despedí de Jason. Se subió a su coche y se fue. El día transcurrió sin incidentes y, cuando Lois pasó por la tarde, incluso comentó lo animado que me veía. ¿Tienes a alguien especial en tu vida?, indagó casualmente. Me reí al oír eso, preguntándome qué pensaría si supiera la verdad. Sí,
Solté una risita. Algo así. Bien por ti. Asegúrate de tratarla bien. Eso me dio aún más risa y tuve que morderme el labio. Claro, respondí. Haré lo posible. Esa noche, todavía un poco agotado por los excesos de la velada anterior, decidí acostarme temprano. Me cepillé los dientes, me lavé las manos, la cara y me cambié. Finalmente, tomé un vaso de agua y entré a mi habitación. Me metí en la cama y al instante me sentí tan relajado. En cuestión de segundos estaba listo para dormir. Esa somnolencia repentina y abrumadora que llega cuando has pasado todo el día conteniendo el sueño. Decidí que resistirme era inútil y me incorporé para apagar la luz. Casi no la veo, pero cuando estiré la mano hacia el interruptor, capté algo por el rabillo del ojo. El corazón se me subió a la garganta cuando miré hacia los pies de la cama. La mujer alta estaba ahí, agazapada, su rostro sonriente mirándome desde justo más allá de mis pies. Tenía demasiados dientes. Sus largos y delgados dedos se extendían sobre las cobijas, temblando ligeramente mientras se aferraba al borde de la cama. Lentamente, muy lentamente, su tercer brazo deformado apareció por encima de su hombro, uniéndose a sus otras manos sobre mis cobijas. Me quedé congelado, completamente paralizado por el terror. Estaba en una encrucijada, llegando a un momento crucial que llevaba tiempo gestándose. Pero esta vez ya había tenido suficiente. ¡No me das miedo!, declaré, desafiante y furioso. No voy a dejar que me hagas esto. Estiré la mano hacia el interruptor. Buenas noches, Helen, dije con triunfo y lo accioné, sumiendo la habitación en la oscuridad. Me quedé ahí acostado, una inmensa oleada de orgullo recorriendo mi ser, y sonreí para mí mismo en mi cama cálida y cómoda, eufórico por la victoria emocional de haber superado mi propio miedo. Y entonces ocurrió eso que me llevó hasta aquí, algo que convirtió mi sangre en agua helada y mis entrañas en gelatina. Buenas noches, Andrew, susurró su áspera voz desde la oscuridad. Hola, ¿qué tal? Les habla Pride. Gracias por ver el video. Espero que lo hayan disfrutado y si es así, ya saben qué hacer. Suscríbanse si todavía no lo hacen y activen las notificaciones para que no se pierdan el contenido. También dejen un like, comentario y compartan. Si les sale la opción de hypear, también esa. ¿No saben qué comentar? Pues cuéntenme qué es lo más loco que creyeron haber visto. ¿Qué les pareció la historia de esta ocasión? Fue un poquito larga. Una disculpa por haber tardado tanto en subir video y una disculpa doble por no haber tenido lista una historia con temática de San Valentín. Ya tengo una en mente y trataré de recompensárselos, ¿ok? Muchísimas gracias a Fanterosen, quien estuvo a cargo de la edición de este video. Y les recuerdo que Relatos de la Gasolinera Volumen 1 ya está a la venta en español. Pueden comprar el libro físico y digital en Amazon y el audiolibro, completamente narrado por un servidor, está en Audible y Apple Books. En la descripción les dejaré unos cuantos enlaces por si les interesa conseguir alguna de las versiones. A continuación, mandaré saludos a algunos de los miembros enmascarados del canal. Si ustedes quieren un saludo y otras recompensas,
Revisen la membresía con el botón que dice unirse o el link en la descripción. Saludos especiales a Baez Paloma, Marco Emiliano, Lorenzo Gallardo, Dawi, El Panox, Ángel 4988, Elian Giraudo, Lauti Videla, Yar Wasinger, Pablo Videla, Jesse 104.6, Ezequiel 544, STR 2889, Benjamín 12 Chávez, Misael Sueldo, Señor Bolainas, Golemcito 4801, Mimi Cat VTuber, Estanco 88 y Fenry Greyback. Muchísimas gracias a todos estos miembros y a los de los demás niveles también, al igual que la gente que hace donaciones a través de Super Chat, Super Sticker y Super Gracias. Todo este apoyo me ayuda a seguir creando contenido. Otra forma de apoyar el proyecto es usando el código Yo Soy Pride en la tienda de Fortnite y de Epic. Han salido muy buenas skins últimamente y también colaboraciones muy inesperadas. Si piensan conseguirse alguna, recuerden usar mi código. Y para saber quién llegó hasta el final y le deje un corazón en su comentario, pongan el emoji de un ojo o una paleta de pinturas. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del video y escuchar todo lo que tenía que decir. Otra vez una disculpa por haber estado un poco ausente, pero les prometo que este año se vienen grandes historias, aun si es que tardan un poco en salir, ¿ok? Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.